Ahora sí. Buenos días, vamos a comenzar ya el día de hoy. Ya nos saludamos, ¿cierto? Estuvimos conversando un poco de cómo estábamos. Acuérdense que también estas clases se suben a YouTube, Instagram y están en el Classroom. Si todavía no siguen mi cuenta de profe en Instagram, es esa. ¿Ya? Por regla general no acepto alumnos en mi cuenta personal, a menos que salgan de cuarto medio, porque ahí ya no hay ningún vínculo con el colegio. Pero por ahora les puedo dar la cuenta de profe. ¿Ya? Para que hagan dudas y también las respondo lo más rápido posible. Y también voy subiendo pequeños extractos de las clases. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. ¿Cierto? La clase del día de hoy se va a basar principalmente en la revisión de la guía que ustedes trabajaron la semana pasada. La pauta en sí todavía no está disponible, va a estar el día viernes, pero yo hice mi propia pauta. ¿Ya? Así que la vamos a ir viendo y vamos a ir de esa forma dando los lineamientos de lo que debería ser la respuesta correcta para cada una de las preguntas que están acá. ¿Ya? Muchas gracias, Fernanda. ¿Ya? Cuando quieran hablar, activen su micrófono, no hay ningún problema, si no se puede acoplar el audio de repente. El Bueno, objetivo, muchas gracias. El objetivo de la semana pasada, ¿cierto?, de esta guía, era analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de América Latina y de Europa se reorganizó con el surgimiento del Estado-Nación. Es decir, cuando los países de América Latina se empezaron a independizar, tuvieron que configurar las fronteras que ellos iban a tener, los territorios en los cuales se iban a desarrollar estos distintos países, ¿cierto? Y en regla general tomaron las mismas fronteras que tenían de la época colonial, con algunos ligeros cambios. Así que ahora vamos a comenzar con la revisión de las preguntas. Vamos a partir por la primera parte. Ustedes están viendo el PDF, ¿cierto? no, ¿Sé que dónde está la guía? ¿Se ve o no? Sí, Ah, chuta, ya la voy a compartir sí, nomás. Ahí estamos. Ahí está el PDF con Internet el... de teléfono no siempre se ve. No siempre se ve. Ya. Bueno, si no lo alcanzan a ver bien, pueden ir comparando las respuestas con las que tienen en su guía o en su cuaderno. ¿Ya? Acuérdense que pueden ir desarrollando tanto en la guía en papel como la guía en digital, o si es que quieren, lo pueden también hacer en su cuaderno de historia. Lo importante es que ahora, cuando hagan las correcciones, ustedes marquen ahí, ¿cierto? Ya está su respuesta, esa no es necesario que la borren. Para corregir, lo pueden escribir debajo de ella, o al lado, o incluso en la hoja siguiente. ¿Ya? Lo importante es que quede el registro tanto de la respuesta original que ustedes hicieron, como de la corrección que hicieron del desarrollo. Así que vamos a partir. La primera pregunta hablaba de justificar por qué el territorio es un elemento fundamental para que exista un Estado. ¿Ya? ¿Y por qué es fundamental? Porque todo Estado necesita un lugar en el cual se va a desarrollar. Es importante porque ahí se establece la población que va a tener el país y también es la fuente de los recursos naturales, es decir, de la forma en que se va a desarrollar la economía del territorio. En el caso de Chile, nuestro territorio está compuesto, ¿cierto?, una larga extensión y tenemos en la zona norte una riqueza minera incalculable que hasta el día de hoy nos convierte en el principal productor mundial de cobre. En la zona sur tenemos, ¿cierto?, plantaciones forestales y distintos tipos de variedades de árboles, tanto nativos como árboles de producción industrial, forestal principalmente. Así que el primer punto tiene que ver con que el territorio es fundamental porque ahí es donde se va a establecer la población y además es el lugar del cual se van a obtener los recursos naturales que el país va a necesitar para su desarrollo. ¿Ya? Cualquier respuesta que ustedes tengan que vaya más o menos por el mismo lado o que recoja el tema de la importancia para el asentamiento de población y como fuente de recursos, está correcto. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta de esta sobre la resolución de la número 1? ¿No? ¿Estábamos claros? Ya, seguimos. Vamos al punto número 2. ¿Qué importancia tiene para un país delimitar sus fronteras territoriales y ejercer soberanía? Aquí, idealmente, ustedes tenían que elegir una de las ideas y explicarlas. ¿Ya?
Es importante una correcta delimitación de las fronteras debido a la riqueza económica, ¿cierto? Y la ubicación estratégica de este territorio, ¿ya? Eso es lo mismo que aparece en su guía. ¿Por qué es importante que exista un territorio delimitado y un territorio en el cual el Estado ejerza su soberanía? Porque va a permitir que se ocupe el territorio, va a permitir la exploración y también la explotación de los recursos naturales que ahí están. Cuando hablamos de la ocupación del territorio, estamos haciendo referencia a una política del Estado que busca establecer una población y presencia permanente, con la finalidad de que ningún otro Estado pueda reclamar dicho territorio debido a la falta de presencia de habitantes y de instituciones del Estado. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Por ejemplo, si Chile no hubiese establecido fuertes en la zona austral del país, cerca de Punta Arenas, en Fuerte Bulnes, cualquier otro barco que viniera, por ejemplo, de Holanda, de Francia, y que viera que esta zona estaba deshabitada, que no había presencia del Estado chileno, podía haber reclamado este territorio como suyo. Y así es como pasó a lo largo y ancho de todo el planeta. Por eso es que, por ejemplo, las Islas Falkland o Malvinas, como llaman los argentinos, son islas inglesas. Los ingleses ocuparon esas islas mucho antes que los argentinos. Y por lo tanto, siempre se ha considerado como territorio inglés, pese a que esté a más de 10.000 kilómetros de distancia de Londres. Por lo tanto, es fundamental tener una ocupación permanente del territorio y una presencia del Estado. De lo contrario, cualquier otro país podría reclamar que esas tierras son suyas, ¿ya? Por eso es que es fundamental esta política de ocupación. Y esa es la importancia de delimitar bien las fronteras y ejercer la soberanía. Si el Estado no está presente en todo el territorio, si no hace cumplir sus leyes y sus normas dentro del territorio, cualquier otro país podría venir y reclamar que esas tierras son suyas. Por eso es importante que el Estado ejerza soberanía. ¿Y cómo la ejerce? En primer lugar, tiene que delimitar las fronteras del país y en segundo lugar, tiene que estar presente en esos lugares, ya sea presente a través de instituciones, a través del ejército, de la policía, a través de población que esté viviendo ahí. Pasando al tercer punto, vamos a lo que era la definición de soberanía, y aquí la explicación la podían hacer con las palabras de ustedes, esa era la idea, que explicaran soberanía, pero con sus palabras, como si se lo estuviesen contando a un amigo. ¿Qué es lo que debería tener una respuesta correcta en este caso? Debería ir más o menos debería más o menos tener los siguientes elementos. Cuando hablamos de soberanía, estamos haciendo referencia al poder que el Estado posee en un territorio determinado, el cual se expresa a través de la capacidad de definir la estructura y forma de organización política, es decir, como está dividido el país el día de hoy, políticamente hablando, ¿cierto? Chile tiene regiones, cada región tiene provincias y cada provincia tiene comunas, ¿ya? Esa es la organización política. Espacial, es decir, el territorio en el cual está el país, donde se desenvuelve, las fronteras que tiene con los otros países, y cultural, la identidad que tiene, ¿cierto?, las personas que viven en este territorio. En el fondo, es la capacidad que tiene el Estado para hacer cumplir sus leyes y normas dentro del territorio. De nada sacaría Chile con reclamar de que la extensión que tenemos el día de hoy es parte del territorio chileno si no hubiese una policía, un ejército y un Estado que quisiera cumplir las leyes y las normas dentro del territorio. Eso es ejercer la soberanía, ¿ya? Que no se les olvide eso. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Luego estamos claros con las definiciones que hemos visto hasta ahora. Acuérdense que esto es una revisión de la guía. Por lo tanto, lo ideal es que ustedes estén con la guía en sus manos para que puedan ir viendo si sus respuestas están relacionadas con lo que se espera que sea una respuesta correcta, ¿ya? Qué simpática la fotografía de Richard. Vamos a la pregunta número 4. Una de las principales características del territorio chileno es la escasa y desigual distribución de la población. ¿Qué significa que la población sea escasa y que esté distribuida de forma desigual? Por ejemplo, en Santiago tenemos la concentración de más de la mitad de la población de Chile. Está en una sola región. Estamos hablando de más de 8 millones de habitantes. Pero en el extremo sur tenemos ciudades que no tienen más de 50 o 60 habitantes y que están muy distanciadas de cualquier otro centro urbano. Por eso hablamos de que es
desigual y de que es escasa. Hay zonas en las cuales apenas viven personas y hay otras zonas que están altamente concentradas. También lo podemos ver en las principales zonas urbanas que hay en Chile. ¿Cierto? Santiago, que tiene alrededor de 8 millones, el Gran Valparaíso, que anda rondando el 1.000.000 de habitantes, Gran Concepción, que también está cerca del 1.000.000 de habitantes. La Serena, Coquimbo, que son casi 500.000 personas las que viven ahí, por lo tanto son agrupaciones muy grandes de personas, pero si ustedes se alejan un poco de La Serena, hacia la zona interior, van a ver pueblitos en los que viven 5 o 6 personas. A eso no nos estamos haciendo referencia cuando hablamos de que es desigual y de que es escasa. ¿Ya? ¿Qué es lo que debería ser una respuesta correcta? Debería tener los siguientes elementos. Cuando hablamos de escasa y desigual distribución, estamos haciendo referencia a una característica fundamental de la población de Chile. Acuérdense, Chile es tan extenso que hay lugares en los cuales podemos encontrar pueblos de 100 o 200 personas, y hay otras zonas en las que viven millones de habitantes. Existen zonas densamente pobladas con una gran concentración, como la región metropolitana, ¿cierto? O el Gran Concepción, y lugares con una baja cantidad de habitantes y una baja densidad. Por ejemplo, la región de Aysén. Dentro de las consecuencias negativas de esta distribución desigual, acuérdense que acá se les piden 2 consecuencias negativas y 2 consecuencias positivas. Dentro de las consecuencias negativas, de esta distribución desigual está el hacinamiento que presentan ciudades como Santiago, lo cual ha generado graves problemas al día de hoy, por ejemplo, con el tema de la pandemia de coronavirus o SARS-CoV-2. ¿Cuál es el problema que nos presenta el hacinamiento? Que viven muchas personas en un espacio muy reducido, ¿ya? Y en las condiciones actuales de pandemia, esa es una condición agravante de esta situación. Lamentablemente, la zona de Santiago es la cuarta zona con más casos de coronavirus en el mundo, ¿ya? En cuanto a concentración y cantidad en un mismo espacio. Y eso se produce lamentablemente debido al hacinamiento que presenta esta ciudad, ¿ya? Y la baja concentración de población también trae problemas. En la zona austral, por ejemplo, como hay tan pocos habitantes, estas ciudades no tienen servicios educacionales como universidades, como hospitales complejos o centros comerciales. Incluso la calidad, el costo de la vida es mucho más caro. Puerto Natales tiene una población muy pequeña, es un poco más grande que Laja en cuanto a habitantes, pero la ciudad más cercana que tiene es Punta Arenas, que está a casi 4 horas de ahí. Por lo tanto, el costo de los servicios que hay ahí, como alimentación, de educación, tampoco hay universidades, por lo tanto, estamos hablando de que son zonas que carecen de equipamiento necesario. Por ejemplo, en el caso de Laja, si ustedes quieren seguir estudiando cuando salgan de cuarto medio, sí o sí, por lo menos van a tener que irse a Los Ángeles, pero es una alternativa que está relativamente cerca. En cambio, en el caso de la región de Aysén o en la región de Magallanes, para ir de Puerto Natales, ¿cierto?, a Punta Arenas van a necesitar 4 horas y no es un trayecto que puedan hacer todos los días. Por eso hablamos de carencia de servicios básicos en ciertas zonas que tienen una baja concentración de población. ¿Y por qué no tienen servicios? Piensen en lo siguiente, si el Estado tiene que invertir 2.000 millones de dólares en construir un tremendo hospital, claramente este hospital lo va a construir en el lugar en el cual pueda prestarle servicios a la mayor cantidad posible de personas. No van a hacer una tremenda inversión para un pueblo tan pequeño, de 25.000 habitantes. Por eso es que los servicios más complejos se concentran en las grandes ciudades. Y si no hay grandes ciudades y si hay escasa población en un lugar, no se va a invertir el dinero para que esos lugares cuenten con esos servicios más avanzados. En el caso de las consecuencias positivas, algunas zonas bajamente pobladas permiten, ¿cierto?, que se conserven los entornos naturales y la protección de ellos. Mientras menos humanos haya alrededor de un parque nacional, por ejemplo, la contaminación de él va a ser menor y la protección de la fauna también. Una de las principales amenazas a la especie nativa, por ejemplo, los pudú, que habitan acá en la Reserva Natural de Nonguén, que es una reserva que está al lado de Concepción, es que muchas veces jaurías de perros vagos entran a la reserva y atacan a la fauna nativa de estos lugares. Atacan a los pudú, a los monitos del monte y a otras especies que viven ahí. Por lo tanto, es una amenaza para la protección de la naturaleza. Y además, cuando hay cercanía de humanos cerca de los parques, también estos cruzan la frontera del parque y empiezan a talar especies nativas que están protegidas.
Por lo tanto, que estén con una baja concentración de personas permite preservar mejor el medio ambiente. Y puesto que muy pocos humanos habitan a su alrededor, además de permitir una gran heterogeneidad cultural a lo largo y ancho del país. Cuando hablamos de heterogeneidad cultural, estamos hablando de que existen distintas costumbres, distintas historias, distintas tradiciones, distintos idiomas, distintas creencias dentro de un mismo territorio. Tenemos la cosmovisión mapuche, acá en la zona de la octava, novena región, en la zona austral, la cosmovisión y las costumbres del pueblo Selknam. En la zona norte, cercano a La Serena, tenemos el pueblo Diaguita, y así a lo largo y ancho de todo el país. En la zona más al norte, tenemos los Aymara, Quechua. Cuando hablamos de heterogeneidad, estamos hablando de que son distintos entre sí. Es decir, dentro del mismo país existen distintos grupos de personas con distintas costumbres, ¿ya? También a esto también hay que agregar el día de hoy a los migrantes que han llegado al país, que también tienen una riqueza cultural y que viene a contribuir a esta heterogeneidad cultural. No sé si tienen alguna pregunta de la pregunta número 4, o está clara la explicación. Los leo. Pensé que tienen el chat también, si es que no quieren hablar. Lo ideal es que hablen, porque es más rápido, pero si alguien quiere escribir no hay ningún problema. ¿Estamos claros con la pregunta 4? Ya. Así que vamos a seguir. Y acá vamos ahora a la definición de heterogeneidad y etnia. ¿Ya? Acá puede ser más complejo, por eso es que la respuesta que yo hice como respuesta tipo es más extensa, no necesariamente debe estar lo mismo, ¿cierto? Porque acá les estoy definiendo lo que es heterogéneo y homogéneo, para que no haya diferencia y no se confundan entre estos dos conceptos. Si ustedes se fijan, lo que está destacado dentro de acá del texto son las ideas principales, ¿ya? En primer lugar, cuando nosotros hablamos de algo heterogéneo, estamos hablando de, dentro del mismo grupo, que existe mucha diferencia. Por ejemplo, yo podría decir que el primero NSO es un curso heterogéneo. ¿Por qué? Porque tiene estudiantes que vienen de distintas zonas del AJA, o que vienen incluso de distintos lugares del país o incluso del mundo. Por lo tanto, estamos hablando de un curso que es heterogéneo, que dentro del mismo grupo son distintas las personas que están dentro de él. También podrían decir lo mismo con sus profesores. Podrían decir que los profesores del liceo A66, ¿cierto?, son heterogéneos. ¿Por qué? Si bien todos comparten una profesión en común, que es dedicarse a la educación, cada uno de ellos tiene especialidades distintas. Y por eso la profe Ninosca le hace matemáticas, yo le hago historia, y así con los otros profesores. Todos tenemos nuestra distinta especialidad. Así que cuando hablamos de que algo es heterogéneo, estamos hablando de que dentro de un mismo grupo son diferentes. Por ejemplo, dentro de un mismo país existen distintas expresiones culturales. Están las costumbres de los pueblos araucanos, ¿cierto? Acá en la zona de la octava y novena región, y en la zona norte tenemos las creencias de los pueblos aymara o quechua, ¿ya? Distintas visiones del mundo y de su realidad. Por el otro lado, cuando hablamos de que algo es homogéneo, hacemos referencia a que dentro del mismo grupo todos los miembros son muy parecidos y similares entre sí. Es como si viesen una banda, un grupo de K-pop, por ejemplo. Yo podría decir que los integrantes dentro del mismo grupo son bastante parecidos entre sí. Siguen la misma coreografía, los mismos tipos de baile, etc. Pero dentro de todos los grupos de K-pop que hay, BTS se diferencia mucho de Girl Generation y así de otros grupos, ¿ya? Es decir, dentro de una misma categoría pueden ser igual distintos entre sí. Eso es heterogéneo. En cambio, homogéneo es que son todos más o menos similares o parecidos. Y cuando estamos hablando de etnia, hablamos de un grupo humano o de una comunidad, ¿ya? Es decir, una comunidad puede ser gente que vive en un mismo lugar, en una misma comuna, una misma región, que tienen rasgos culturales, ¿ya? Es decir, que comparten costumbres, rasgos físicos, y físicamente hablando sus cuerpos se parecen, e históricos en común, un pasado en común, por ejemplo. Por lo tanto, estas son características raciales, tienen que ver con el fenotipo de la persona, la lengua, el idioma que hablan, y religión, que es el conjunto de creencias que estos pueblos tienen. Así que no se olviden de los conceptos que están acá. Heterogeneidad, ¿cierto? Dentro de un mismo grupo, son distintos entre sí, y etnia tiene que ver con una comunidad con características en específico que se diferencia de otras, ¿ya?
Por ejemplo, acá en Chile la mayoría de nosotros pertenecemos a un grupo étnico o racial que se considera como mestizo. Es decir, tenemos algunos rasgos europeos y algunos rasgos físicos que nos heredaron los pueblos indígenas, dependiendo la ascendencia que nosotros tengamos. ¿Ya? Algunos puede que tengan rasgos más europeos, porque quizás sus familias son racialmente más descendientes de estos tipos de grupos. Algunas personas tienen rasgos más indígenas porque están más cargados los genes hacia ese lado y quizás hubo más contacto de sus familias con esos grupos. Después teníamos el análisis de dos fuentes, donde se hablaba, ¿cierto?, principalmente del tema del espacio, del territorio del país, perdón, y de la necesidad de la existencia de leyes que limitaran este territorio. Acá aparecía una pregunta en la cual les pedía que se elaborara un mapa conceptual en base a esos conceptos, en base a nación, territorio y soberanía. A mí se me ocurrió ordenarlo de esta forma, por lo menos. Ustedes pueden haberlo ordenado de otra forma, ¿ya? Si se dan cuenta, el Estado, ¿cierto?, está conformado por la nación. Y la nación está compuesta por nosotros, ¿cierto?, personas que tenemos una historia en común y una identidad cultural que nos diferencia de otros grupos, ¿ya? Es el primer elemento que debe tener un Estado. Dentro de un mismo Estado pueden existir varias naciones. Por ejemplo, Bolivia se declara como un Estado plurinacional, lo que quiere decir que administrativamente, ¿cierto?, es un solo país, que es Bolivia, pero dentro de él existen distintos grupos humanos, distintas comunidades que tienen una identidad propia, porque hay muchos pueblos indígenas, y cada pueblo indígena tiene una historia en común distinta al otro, y personas también, características raciales que son distintas a los otros grupos de indígenas. También el Estado necesita un territorio, y este territorio debe estar delimitado y debe ser reconocido por los demás países. No, Bolivia no tiene más. ¿Ya? Segundo elemento, territorio. Acuérdense, un elemento fundamental para que un territorio de un país sea válido es que otros países lo reconozcan. Si los demás países no reconocen las fronteras de Chile, las fronteras que nosotros establecemos, quiere decir que no van a ser válidas. Es fundamental el reconocimiento de los otros. Actualmente esto sucede con Israel. Gran parte del mundo occidental reconoce la existencia de Israel como un Estado y reconoce su frontera. Pero la mayoría del mundo musulmán en África y en Medio Oriente no reconoce a Israel como un país y no lo reconoce como un Estado, ¿ya? Y para que un país sea válido tiene que ser reconocido por la mayoría de las naciones del mundo. Para nosotros como país, como Chile, Israel sí es un Estado y sí tiene un territorio delimitado. ¿Y cuál es el otro elemento? Que es cierto que ejerce su soberanía. La ejerce a través del ejército, las leyes y la policía. El mapa conceptual que ustedes tienen que realizar en esta parte debe tener por lo menos, ¿cierto?, Estado, nación, territorio y soberanía. Estos tres elementos, y de ahí ustedes los pueden ir ordenando. Por ejemplo, en el mapa que yo hice como referencia, el que ustedes están viendo, ¿cierto? La soberanía se ejerce en un territorio y la nación se ubica en un territorio. Entonces ahí tenemos todos los elementos relacionados entre sí. Ya, no sé si tienen alguna duda del mapa conceptual o está bastante claro. Traté de hacerlo lo más simple posible. Si alguien necesita el programa que yo usé para hacer estos mapas conceptuales, lo pueden buscar en internet, está gratis, se llama CMaps Tools. ¿Ya? Y les permite ir ordenando los conceptos, tirando flechas, también pueden agregar colores. Yo lo hice bastante simple en realidad. Y les puede servir si es que les gusta hacer mapas conceptuales para ir estudiando y ordenando la idea. ¿Ya? Por lo menos yo lo utilizo cuando estudio. Así que es una buena forma para ir ordenando la idea. ¿Alguna consulta sobre este mapa? ¿O se entiende? ¿Se entiende por qué la nación, el territorio y la soberanía surgen del Estado? ¿O son parte del Estado? Espero su respuesta. ¿Sí? Ya, perfecto.
Sí. Y la soberanía, ¿cierto? Se ejerce a través del ejército, las leyes, la policía. Número 2. En la pregunta 2 de esta parte ya casi final de la guía, ustedes tienen que pensar que son el presidente de Chile en esta época. ¿Ya? Eso es a lo que apunta la pregunta. Es decir, ustedes eran presidente en el año 1830 más o menos. Y tenían que tomar medidas para plantear los desafíos que estaban en los textos que están acá. ¿Ya? Acá se hablaba de, ¿cierto?, de la necesidad del territorio, del tema de comunidad de Estado, y acá de las leyes fundamentales, etc. Por lo tanto, yo tomándome las atribuciones y pensando en que era presidente de la época, redacté este discurso, y ese es el ejercicio que ustedes también tienen que hacer. ¿Ya? Por eso es que en la introducción les puse acá que esta respuesta el estudiante debe realizar un discurso considerando lo siguiente: el aspecto jurídico, es decir, las leyes que van a ser válidas dentro del territorio, el territorio en sí y la consolidación de esto. ¿Ya? Mientras ustedes mencionen esos tres elementos, en su discurso está bien. Así que ahora les voy a leer el discurso que yo hice como discurso tipo, como ejemplo. Mi principal preocupación como presidente es lograr entregar a mis conciudadanos un espacio seguro donde desarrollar todas las actividades que una persona necesita para lograr su plenitud. Es deber del Estado entregar la seguridad jurídica, de que las leyes se harán valer de norte a sur y de este a oeste. En Chile se obedecen las normas y leyes del Estado. Dentro de nuestro territorio, solamente el Estado puede velar y hacer cumplir las normas, y quien se atreva a cuestionar nuestra validez sufrirá las más duras consecuencias y se enfrentará a todo el poder del Estado en pleno. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice, bravo, qué es lo que nos dice este discurso, cierto, como ejemplo? En primer lugar, aquí el supuesto presidente está hablando de que hay que entregar un espacio seguro para las personas. ¿Ya? Y ese es deber que yo, el presidente, como representante del Estado, debo garantizarle a todas las personas que viven en el territorio chileno, independiente de su nacionalidad. ¿Ya? En Chile se obedecen las normas y las leyes que tiene el Estado. ¿Y cómo voy a hacer cumplir esas normas y leyes? Con las más duras consecuencias y con todo el poder. Es decir, si una persona no entiende por la razón, tal cual como dice nuestro emblema patrio, por la razón o la fuerza. Es decir, primero creo las leyes, ¿cierto? Se las presento a las personas no las obedecen, les llega, en palabras simples, el palo del Estado como consecuencia a no acatar las normas establecidas. Esto lo pueden llevar a lo que sucede el día de hoy, por ejemplo, con el tema de las cuarentenas, el uso de mascarilla y todo este tema. Santiago es una de las zonas del país en las cuales menos se cumplen las normas de distanciamiento social, de uso de mascarilla y en el fondo de medidas de precaución. La gente no está respetando las cuarentenas y el gobierno estableció sanciones cada vez más fuertes para las personas que no las respeten. Si una persona es reincidente rompiendo la cuarentena, puede llegar a estar 5 años en la cárcel. ¿Ya? Es decir, ahí está el peso y el poder del Estado cuando aplica la sanción. Por norma general se espera que los ciudadanos no tengan que llegar a sufrir la sanción, sino que la sanción motive a que la persona no cometa un delito, porque sabe que va a haber un castigo. ¿No? Ese es el aspecto jurídico. No sé si tienen alguna consulta de la resolución de la guía que nosotros hemos hecho hasta ahora. Esta es la pauta que yo realicé para ustedes, exclusivamente para que primero, la pauta que ustedes van a ver el día viernes es otra, pero es la misma. ¿No? Son las mismas ideas. Lo importante es que ustedes apunten y vayan cercanos a lo que se está desarrollando acá. Para realizar el mapa conceptual, sí, esto lo estoy grabando y lo voy a subir. Para realizar el mapa conceptual les sugiero que utilicen el programa que les puse ahí. Ya, de hecho se los voy a mostrar para que vean cómo funciona. Como les decía antes,
cuando yo estudio suelo también hacer mapas conceptuales. Es una buena forma de ir ordenando la idea. Voy a mostrar acá. No me salió, se lo muestro ahora. ¿Están viendo, cierto? Acá el programa se llama CMaps Tools. Y les voy a mostrar el que hice recién. ¿Cierto? Ahí está. Y este programa nos permite ir moviendo la idea, agregando nuevos conceptos. Por ejemplo, hay uno bien completo que hice de la Segunda Guerra Mundial, que es para ir ordenando las distintas aristas de la guerra. Les voy a mostrar en pocas palabras cómo funciona. Ustedes van acá donde dice Nuevo CMap, se les va a abrir la pestaña, y aquí hacen doble clic y van agregando los conceptos. Entonces ahí colocan un concepto, de ahí seleccionan la flecha arriba y lo pueden tirar acá. De ahí colocan otra cosa. ¿Cierto? Y ahí se va expandiendo el mapa y pueden ir agregando nuevas ideas. ¿Ya? Es que no es difícil de utilizar. Descárguenlo, está de forma gratuita y les va a servir para los mapas conceptuales que tengan que hacer. No sé si tienen alguna consulta hasta ahora. Alguien que quiera hablar con el resto del curso. Le voy a sacar pantallazo a los asistentes para guardar la lista. ¿Ya? No sé si alguien quiere agregar algo. ¿O estamos bien hasta acá? Estoy guardando la clase de un segundo. ¿Alguna pregunta hasta ahora o no? Martes 23. No sé si Melanie quiere hablar con el curso.